Ciutadans s'oposa a una consulta sobre la independència de Catalunya acordada amb l'Estat? Acordada con el Estado, nosotros hemos defendido, en primer lugar, que no creemos que sea conveniente para Cataluña ni para el conjunto de España generar elementos de división y de ruptura social en Cataluña y de Cataluña con el resto de España, pero si finalmente hubiera un mecanismo legal que permitiese, desde el acuerdo, desde el respeto de la legalidad, pues la formulación de una pregunta sobre el futuro político de Cataluña, pues Ciutadans pues tendría, como no puede ser de otro modo, que aceptarlo. D'acord amb aquesta resposta, hauria d'haver donat suport a les declaracions, per exemple, del PSC, la declaració que es va aprovar al Parlament sobre instar el govern de la Generalitat a tenir un diàleg per aconseguir aquest objectiu. Es que la propuesta, la resolución presentada por el PSC decía más cosas que eso. Decía que existía un derecho a decidir que no existe jurídicamente, no en España, sino en ningún país de Europa ni del mundo, ni siquiera aquellos países con estructura federal. El derecho a decidir no existe jurídicamente porque no existe tal derecho. Es decir, los ciudadanos ya tienen derechos, los ciudadanos deciden libremente en una democracia cuando son consultados a las urnas. Lo que eventualmente el PSC debería haber propuesto es establecer o formular unos mecanismos que permitiesen jurídicamente autorizar desde el Gobierno de España una consulta sobre el futuro político de Cataluña. Pero eso no es lo que decía el PSC. El PSC ha hecho lo de siempre, que es seguir las reflexiones de los nacionalistas o de los separatistas sin darse cuenta que, asumiendo conceptos jurídicos que no existen, que vulneran los principios democráticos y constitucionales de nuestro país, lo que hacía es reforzar, en este caso, un concepto político de aquellos que, bajo el derecho a decidir, ya han decidido lo que quieren, que es la separación de Cataluña del resto de España. Per tant, entenc que nega el dret a decidir de Catalunya diferenciada de la resta d'Espanya, però si seguíssim aquesta lògica, el Quebec no hagués pogut votar i Escòcia no hagués pogut votar. Quina diferència hi ha entre España y el Canadá o entre España y el Reino Unido? Son casos diferentes. En Quebec no existe el derecho a decidir. En Quebec se han podido formular unas consultas populares sobre la eventual posibilidad de separación de Quebec del resto de Canadá, pero nunca se ha aceptado el derecho a decidir ni el derecho a autodeterminación. De hecho, la última ley que se aprobó en Canadá, que es la Ley de Claridad, establece que la soberanía recae en el conjunto del pueblo canadiense, pero que políticamente se puede eventualmente, a través de unos mecanismos, formular una pregunta sobre el futuro político de Quebec. Pero en Canadá el derecho a decidir no existe. En Canadá se puede jurídicamente efectuar una consulta, pero no existe el derecho a decidir, porque el derecho a decidir es un eufemismo sobre el derecho de autodeterminación. Y eso solo es aplicable a colonias, y Quebec no es una colonia del Canadá, como Cataluña no es una colonia del Canadá. Por lo tanto, la pregunta no es que esté mal formulada, sino simplemente se fundamenta en un principio que es erróneo, que es la existencia de un derecho a decidir. Si la pregunta es, ¿consideras que Cataluña o consideras Ciutadans que Cataluña puede ejercer el derecho de autodeterminación? Pues te digo, no. Políticamente no consideramos que sea positivo. Nosotros trabajamos por solventar los problemas desde la reforma de nuestro modelo constitucional, que creo que es el gran punto de encuentro del conjunto de catalanes y españoles, de que los problemas se pueden superar desde el diálogo y no generando un elemento de separación, de conflicto, de ruptura, como es un eventual referéndum o consulta sobre la autodeterminación o la independencia de Cataluña. Son posturas diferentes que son terminológicas, pero que detrás de la terminología y de las palabras hay una profunda carga política. El derecho a decidir no existe. Existe el derecho de autodeterminación y Cataluña no es una colonia de ningún país, es una parte integral del pueblo español y de España, y por lo tanto no es un sujeto de autodeterminación. Però si s'han d'establir mecanismes legals per fer possible una consulta, hi ha d'haver per part del govern espanyol la voluntat de fer-ho. Si aquesta voluntat no existeix i al Parlament de Catalunya hi ha aquesta voluntat, com es soluciona el conflicte? Es que no es un conflicto, es una cuestión de arquitectura jurídica. Es decir, no hay ningún país, repito, del mundo que tenga el derecho de autodeterminación integrado en ninguna constitución. No lo tiene Canadá, no lo tiene Estados Unidos. En el Reino Unido, poniendo el ejemplo escocés, en el Reino Unido no hay constitución. Y por lo tanto no hay unos impedimentos jurídicos para reconocer ese derecho de autodeterminación. En el caso de España es muy claro, es un artículo que habla de la indivisible unidad de la nación española y del concepto de soberanía, que recae en el conjunto del pueblo español. Por lo tanto, lo que afecta a todos, lo deciden todos, no solo una parte. Los derechos no se territorializan.
en España. Los derechos son de todos los ciudadanos españoles. Lo que algunos plantean afecta al concepto de soberanía nacional, afecta al conjunto de todos los españoles, porque es generar una frontera interna dentro de nuestro país, es dividir nuestro país, y por lo tanto el resto de españoles también tienen que ser consultados, como si eventualmente los araneses solicitasen, o una parte de los araneses solicitasen poder votar sobre la autodeterminación de Cataluña. Yo creo que eso también es una parte de Cataluña, y creo que deberíamos votar también el conjunto de catalanes. Es una cuestión de quién es el sujeto de soberanía. En el caso de España está muy claro, es el conjunto de ciudadanos de España.